tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? ¿Ya saludó a una persona que no vino con usted? Hágame el favor, entonces salude a alguien. Dígale bienvenido, qué bueno tenerlo acá, qué bendición. Dígale, hoy hizo calor, teníamos unos días con frío y hoy hizo calor, ¿cierto? Hoy estaba con mucho sol la cosa, pero bueno, qué bendición. Dios es el que tiene el control de todas las cosas, así que Él sabe qué es lo que nos conviene, que Él sabe qué es mejor, amén. Quiero que busque otra vez en su Biblia Éxodo capítulo 20. Nosotros vamos a estar profundizando en este capítulo bastante, así que usted va a tenerlo en su Biblia marcado, lo va a tener ahí como pendiente, porque vamos a estar mirando, ¿cuál es mi plan con las enseñanzas? El día domingo miramos el mandamiento, miramos las implicaciones que tiene, y el día miércoles damos quizás una explicación adicional o profundizamos en algo que requiera. Y hoy quiero aclarar algo y además profundizar en un versículo, en el versículo 6 de Éxodo capítulo 20. Por eso el título de la enseñanza es La ira de un Dios celoso. Porque quiero que entendamos un poco cómo se da, cómo funciona esto, para que de esa manera tengamos un argumento adicional para no ser idólatras. Ahora, yo con este título que pongo acá, La ira de un Dios celoso, eso lo puede llevar a confusión, porque usted puede imaginarse que, y esto es reforzando lo que ya hemos dicho, de pronto alguien puede pensar, alguien que en un futuro vaya a ver la enseñanza, dirá, ay, mire que hay dioses que son celosos. No, solo hay un Dios que es celoso, y es nuestro Señor. Los otros no son celosos, por eso es que hay muchos dioses, porque no son, pues que no se ponen bravos, ni sienten, ni oyen, ni hablan, ni absolutamente nada, así que celosos de ninguna manera pueden estar. Pero nuestro Señor, nuestro Dios, sí es un Dios celoso. Nuestro Dios pide exclusividad. Ahora, y la pregunta que yo quiero que respondamos esta noche es: ¿y cómo es que es la ira de un Dios celoso? ¿Cómo funciona esa ira? ¿Cómo será ese castigo? Y en segundo lugar, ahí mismo en la enseñanza estaremos pensando en ¿a quiénes afecta la ira de un Dios celoso? Y le hago, bueno, y de una vez le digo, ¿por qué hago esa pregunta? Como pareciera que pues al que es idólatra, pero no, fíjese que no. Vamos a leer el versículo, dice el versículo 5 y el versículo 6 dice: no los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Y aquí fíjese que es lo que me interesa que prestemos atención: que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Por eso la pregunta que le hacía hace un momento es importante: ¿a quiénes afecta? Porque ahí está el idólatra, pero viene primera, segunda y tercera y hasta cuarta generación. Por eso la pregunta es importante. Pero quiero que entendamos esto bien, quiero que usted esté muy atento, porque me doy cuenta que hay personas que, lo hablamos con mi esposa, hay personas que pasan los años en la vida cristiana y no avanzan, como que no crecen. Y se supone ellos escuchan las mismas predicaciones que nosotros, leen la misma Biblia que estamos leyendo nosotros, pero usted no les ve un crecimiento, una madurez espiritual. Cuando hablamos de crecimiento y de madurez espiritual, es que precisamente hablando de idolatría, dejen de ser pues idólatras, empiecen a cambiar en su vida esas cosas. Puede que no tengan imágenes como ya lo vimos el domingo, pero que empiecen a dejar de tratar a Dios como un ídolo, que empiecen a dejar de mirar la bendición como lo más importante, o de creer que el culto es lo que le interesa a Dios, que dejen de esa mentalidad y que empiecen a darse cuenta: no, yo tengo que ser diferente, mi vida para Dios tiene que ser distinta. Pero hay gente que no pasa eso. Hay gente que en la iglesia, y no estoy dudando de su salvación, no dudo en eso de su salvación, estoy considerando y creyendo que hay personas en la iglesia que pasa el tiempo y no pueden disfrutar las bendiciones de Dios en su vida, simplemente porque no aprenden cosas como las que hemos estado hablando: que no hay que tener dioses ajenos delante de nuestro Señor, y que no hay que ser idólatras. Hay gente que no está aprendiendo eso.
Y como no lo están aprendiendo, ahorita te vas a dar cuenta, van a experimentar consecuencias. Yo no voy a referirme aquí al tema de la salvación, porque no creo que eso esté involucrado en este punto. Puede que en mayor grado, de una u otra manera sí esté involucrado, porque el que es idólatra coloca un Dios en su corazón y es nuestro Dios, eso es una tradición. Pero no vamos a pensarlo desde esa perspectiva, vamos a pensarlo en tu vida ante Dios y las bendiciones que pudieras experimentar por vivir como corresponde, o más bien las cosas que llegan a tu vida por no hacer lo que corresponde. Eso es lo que quiero que nosotros pensemos esta tarde, esta noche. Así que coloquemos este tiempo en las manos de nuestro Dios y oremos. Por favor, cierre sus ojos y vamos a orar y clamar a nuestro Señor. Padre, aquí estamos una vez más. Te hemos adorado, mi Señor Jesús. Hemos exaltado tu nombre, te hemos glorificado, Padre Celestial. ¿Quién es semejante a ti? Nadie, nadie. Y nosotros no queremos ser idólatras, no queremos romper el primer y el segundo mandamiento, queremos ser fieles a ti. Por eso te pedimos que abras nuestra mente y nuestro corazón para entender estas verdades que hoy vamos a proclamar acá. Háblanos, Señor, te lo suplicamos. Te pido que tú me uses en este momento. Amén y amén. Y vuelvo a leer el pasaje porque tenemos que tenerlo en la mente tenemos que tenerlo presente. Dice así: no los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Vamos en el orden del versículo. Vamos a ver la ira de un Dios celoso en primera instancia, pero fíjese lo que dice ahí el versículo 5: que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. La expresión que encontramos en este pasaje, esos versículos, se pueden prestar a cierta confusión. ¿Sabes qué puede pensar la gente? Que el pecado del papá idólatra, va a afectar a los hijos indudable y efectivamente, aunque ellos no fueran idólatras. Podemos pensar que lo que hizo mi bisabuelo ahora a mí me va a marcar y Dios me va a estar castigando, porque aquí dice que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pareciera que el versículo nos dice esto en primera instancia y que nos da a entender eso. Ahora, ¿qué significa en realidad que los pecados de los padres son castigados en ellos y en sus descendientes? Bueno, si eso fuera así como lo estoy planteando ahorita, implicaría que hay injusticia, que Dios es injusto porque Él está castigando de una vez 4 generaciones que vienen de aquí para allá por el pecado ¿de quién? Del bisabuelo. Ahora, ¿sería eso así correcto? Pues de ninguna manera Dios actúa de esa forma. Por eso nosotros necesitamos entender muy bien esto de la caída y tenemos que hacer algunas distinciones. La primera distinción es que cuando hablamos nosotros de la caída o del pecado, estamos refiriéndonos al pecado de Adán. Recuerda Génesis capítulo 3, ¿no? Adán cayó y en ese pecado cayó toda la humanidad. Y dice la Biblia que toda la humanidad murió en Adán. Pero bien fácilmente alguien podría decir, pero yo no era Adán, si me hubieran puesto a mí allá, yo no habría fallado. Alguien puede decir eso. Y entonces viene la segunda distinción que es importante hablar, y es que es el pecado que hace referencia, la caída es algo que hace referencia al pecado de la humanidad, no solamente al pecado de Adán en Génesis 3, sino al pecado de ¿quién? De la humanidad, es decir, algo que corresponde a toda la raza humana. Y eso nos lleva a la tercera distinción, y es que la caída habla de mi pecado particular. No solamente cuando yo hablo de la caída estoy hablando de la caída de Adán, de la caída de la raza humana, sino de mi propia caída. Fíjese que esas distinciones es importante entenderlas. Por eso, aunque Adán pecó, yo mismo ahora soy culpable del pecado, no del pecado exacto de Adán, pero sí de pecado, y finalmente que también es como el de Adán, por mi propia decisión y por mi propia acción. ¿Hasta ahí está usted conmigo? Entonces ese versículo que dice ahí, que castigo la maldad la iniquidad de los padres sobre sus hijos hasta la tercera y cuarta generación, básicamente nos quiere decir y enseñar algo, y es que lo que tú haces afecta a tus generaciones.
Escuche eso. Lo que tú haces, tu idolatría afecta ¿a quiénes? A tus generaciones. Y quiero que miremos en detalle porque aquí hay algo que tú necesitas entender realmente esta tarde. Yo dije el domingo que cuando Dios está hablando de que castigo la maldad, la iniquidad de los padres sobre sus hijos hasta la tercera y cuarta generación, mostraba el nivel de la amenaza tan grande con respecto al pecado de la idolatría. Y quiero decir algo adicional frente a eso. La idolatría probablemente es el pecado más aborrecible para nuestro Dios. Que nosotros le coloquemos a Él un Dios que pueda competir, un Dios que ni siquiera se pueda asemejar con Él, que nosotros le coloquemos a Él un Dios, eso es lo más aborrecible para nuestro Señor. Si algo detesta nuestro Dios es ese pecado. Ahora, ¿cómo es que funciona ese castigo? ¿Y cómo es que lo que yo hago afecta a mis generaciones, a mis descendientes? ¿Cómo se configura esto en la vida real? Bueno, en primer lugar, tú tienes que entender que la idolatría no solo te daña a ti, sino que también daña a tus descendientes por causa del castigo de Dios. Y ese castigo empieza a manifestarse. La primera forma es que Dios puede destruir en un abrir y cerrar de ojos todo. Ejemplo, la caída de Jerusalén. ¿Recuerdan que estuvimos hablando de Jeremías, cómo se lamentaba de Jerusalén? Jeremías está llorando sobre la ciudad en ruinas. La ciudad está aquí era el lugar donde estaba el templo, ahora hay ruinas. Aquí era el lugar donde estaba el palacio, ahora hay solo ruinas. Jeremías está viendo esto y él reconoce que eso que está ahí es por causa de que ellos han cambiado al Dios de sus padres, han sido idólatras. Dios en un momento determinado puede hacer que su ira venga, se desate y simplemente acabar con absolutamente todo. Ahora quiero que pienses un momento en eso. ¿Cuándo comenzó la idolatría que llevó a Israel y a Judá al exilio? En el reinado de Sedequías. Bueno, el reinado de Sedequías es el último reinado que hay en Judá, en Jerusalén. ¿Comenzó en ese último reinado? No, eso comenzó desde el mismo Salomón. El mismo Salomón, el tercer rey de Israel, ya le hizo altares a dioses paganos por las esposas que él se consiguió de otros lugares. Él ya empezó con la idolatría y esa idolatría se mantuvo y Dios le enviaba a los profetas, pero se sostuvo y Dios le enviaba a los profetas. Cambiaban un momento y seguían hasta que llegó al colmo. La paciencia y la ira de Dios se desató sobre el pueblo. La primera cosa que puede pasar, escúchame, es que Dios puede acabar con todo. Puede ser, puede pasar. Ya lo ha demostrado en la historia y puede suceder. Pero resulta que nosotros nos damos cuenta que esto no es así en todos los casos. Y entonces, ¿cómo más es que se muestra y se manifiesta la ira de Dios? Y quiero que se fije que también Dios permite, escucha esto, la depravación. Y voy a hacer referencia a un capítulo en Romanos, en el libro de Romanos, el capítulo 1. Y tú te vas a fijar cuando lo estudies en casa, que a partir del versículo 18 el apóstol Pablo empieza a exponer cómo es que toda la raza humana es culpable ante Dios. Y él dice, porque la ira de Dios desde el cielo viene contra todos los hombres que detienen con injusticia la verdad. Él dice, porque lo que de Dios conocen o les es revelado, lo conocen por medio de la creación. Pero dice Pablo, pero ellos no quisieron verlo, antes lo ocultaron. Todo lo ocultaron. Dice, y en lugar de darle la gloria de Dios al que hizo el cielo y la tierra, dice, le dieron la gloria a animales. Se hicieron estatuas, se hicieron ídolos, idolatría. Y entonces el versículo continúa, el apóstol Pablo en la mitad del pasaje, en el versículo 24, 25, resulta diciendo Pablo, por lo cual Dios los entregó a una mente depravada. Por lo cual Dios los entregó a sus propias concupiscencias. Dice, y se encendieron en lascivia unos contra otros. La ira de Dios no solamente se desata cuando hay destrucción, sino cuando Él ya no impide la depravación. Y quiero que tú entiendas esto. Mira, Dios en su soberanía, Él nos impide al ser humano que llegue a expresar
la inmensidad o la magnitud de toda su maldad. Dios impide eso. Ahora, hay muchas formas en que Él lo impide. El gobierno es una manera en que Dios impide que haya, que se desate la maldad. Por eso Dios dice, Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades, porque no hay autoridad que no haya sido impuesta por Dios. El gobierno es una manera en cómo Dios hace que la maldad se detenga, se contenga. Las leyes impiden eso. Por eso usted se da cuenta que aunque los gobiernos sean mundanos, sean impíos, aún así ellos están preocupados, por ejemplo, por la, ¿cómo se llama esto? La normalización de la sexualidad en los adolescentes de 10, 11, 12 años. No saben cómo corregirlo, pero están preocupados. ¿Sí? Aún así están preocupados porque ellos entienden que eso está mal. Por eso a un pedófilo se lo manda a donde, a la cárcel, porque eso se supone que está mal. Por eso a alguien que asesina lo mandan a la cárcel. Dios ha establecido en este caso algunas trancas para que la maldad no se desarrolle completamente. Pero cuando Dios ve idolatría puede pasar lo que sucede en Romanos capítulo 1, que Dios simplemente se aparte y deje, así quiere, haga entonces con su vida lo peor. Y las personas empezarán a ver en su vida desorden. Y te voy a dar unos ejemplos para que tú lo entiendas. Piensa en una persona que, como yo hablaba el domingo, empieza a darle el lugar a Dios como un ídolo y a tratarlo como con idolatría. Es decir, es más importante para esa persona venir a darle culto a Dios que obedecer a Dios. Hoy leí, esta mañana en mi devocional, leí un versículo en el libro de Proverbios que dice exactamente lo mismo. Para Dios aborrece los sacrificios y las ofrendas y desea más la obediencia, dice así el libro de Proverbios. Y entonces, imagínense una persona así. Esa persona en la casa es una cosa, en la casa no se comporta como un cristiano, ve cosas que no debiera ver, habla cosas que no debiera hablar, tiene conductas y comportamientos que no debiera tener en su vida, pero el domingo viene a la iglesia y levanta sus manos. Piensa en esa persona. En un momento dado Dios va a dejar y a impedir que la maldad se desarrolle. Dios le va a permitir que vaya. Empieza entonces su familia, los que están cercanos, y mira cómo la primera, la segunda, la tercera y la cuarta generación empiezan a ser dañadas. Sus hijos empiezan a ver la hipocresía de esta persona. Digamos que es un papá. Y empiezan a darse cuenta, mi papá es un hipócrita. Y ellos van a tener la primera rebeldía ¿contra quién? Contra Dios. Van a empezar a rechazar la fe. Van a empezar a decir, ¿y yo para qué voy a esa iglesia si eso mi papá no es una cosa allá y otra cosa acá? Después se van a rebelar contra su papá. A mí no me diga nada, usted lo que es un fanático. Usted no vive lo que dice. Y después usted va a ver cómo ese hijo, que es supuestamente un hijo de un cristiano, está donde, alejado, totalmente perdido, porque Dios ha apartado de él su restricción en cuanto a la maldad. ¿Sí me entiende lo que le estoy queriendo decir? ¿Sí lo comprendes? Cuando tú eres una persona idólatra, cuando tratas a Dios como un ídolo, o cuando colocas a otras cosas como ídolos en tu vida, vas a experimentar esta clase de cosas. El castigo de Dios no solamente es que Él venga y te destruya de la noche a la mañana. No, es que lo que haces hoy lo que tú haces hoy afecta a tus generaciones. Sé un idólatra y tus hijos no van a seguir los caminos de Dios. Conviértete en idólatra y tú vas a ver cómo tus hijos se van a perder. Es increíble esto, pero así es. Decía alguien que escuché en una predicación que estuvieron mirando la biografía de un señor que se llama Jonathan Edwards. Él fue el más grande teólogo de Estados Unidos, Jonathan Edwards, siglo XVIII, 1700 y pico. Y estaban mirando la descendencia de Jonathan Edwards. ¿Quiénes eran los hijos? ¿Qué pasó con la familia del señor Edwards? Y dicen que en los descendientes de Jonathan Edwards hay dos presidentes de Estados Unidos, dos expresidentes de Estados Unidos, premios Nobel, científicos, gente académica. Es decir, su descendencia ¿para dónde fue? Hacia arriba. Pero hay otras descendencias que uno mira, ¿y dónde está su hijo? Mire mi hermano,
no quieres que tus hijos se pierdan, no quieres que tus hijos se dañen, quita la idolatría, quítala de tu corazón. Para que esto sea un poco práctico también. Cuando tú tienes, por ejemplo, a tus hijos como ídolos, entonces tú no vas a hacer lo que dice la Biblia que debes hacer con ellos, sino lo que a ti se te ocurre. Es más, como son tus ídolos, ay, el niño tan lindo, o yo no lo castigo porque el niño, bueno, etcétera. Tú estás dañándolo. Y después lo que tú creíste que hiciste bien va a dañar a ese muchacho, y la ira de Dios se va a desatar porque has tenido un ídolo delante de Dios que se llama tu hijo. Así es como empieza a desatarse la ira de Dios. No solamente ahora, ¿por qué ira? Porque una vez que una persona está fuera de los caminos de Dios, ay hermano, terrible, eso es duro. Pero además, otra manera en que la ira de Dios se desata, la ira de este Dios celoso se desata, es que Dios no solamente permite la depravación, sino que permite el engaño. Leíamos hace 8 días el Salmo 115, en donde veíamos que los que son idólatras, después de tanto adorar a sus ídolos, se vuelven igual a ellos. Los ídolos no ven, aunque tienen ojos, no oyen, aunque tienen oídos, no hablan, aunque tienen boca. Esos son los ídolos. Dios en su soberanía puede sacar a las personas de la idolatría, revelarse, mostrar su gloria, su poder. Pero cuando la gente es idólatra, no, Dios decide apartarse de eso en algún momento. Como que su misericordia se detiene un poco, y entonces la gente que está engañada con esos ídolos sigue engañada. Y es increíble, pero argumentan aún bíblicamente que eso no es nada. Eso no es tanto problema. Eso no es tanto lío. Ellos argumentan, están totalmente engañados, totalmente cegados. No pueden ver la verdad, aunque está ahí de frente. Ellos siguen empecinados en sus conductas y en sus acciones, y es porque la misericordia de Dios se aparta. Mira, tú y yo estamos aquí porque la misericordia de Dios nos ha traído hasta aquí. ¿Cómo nos ha traído hasta acá? Nos ha abierto los ojos. Tú ahora puedes ver la verdad. Tú ahora puedes conocer qué es lo bueno, qué es lo malo. Tú puedes rendirte ante Dios. Pues llega un momento cuando tú eres obstinado con esto de la idolatría, que Dios dice, pues siga engañado, siga con sus ídolos, tranquilo, yo me aparto. Y entonces la ira de Dios se va a desatar contra esa persona, y luego contra su descendencia hasta la 3ª y 4ª generación. Fíjate que no es solamente una acción de castigo, algo punitivo que yo sienta con dolor. No, es que mis acciones idólatras van a ir marcando de una u otra manera lo que viene de aquí para allá. Engaño. La gente empieza a argumentar, a sostener sus posiciones erróneas, pero las sostienen. Puede que ni siquiera lo verbalicen, pero en su mente y en su corazón están completamente engañados, cerrados, no cambian. Escuchan la predicación, leen la palabra, y ese tema nada que ver, no les entra. Están engañados. Hermano, que Dios nos guarde de eso, porque cuando una persona está engañada, la ira de Dios vendrá. Indefectiblemente la ira de Dios se desatará sobre la vida de esa persona. Y en Ezequiel, en el capítulo 20, hay un versículo, que esta es la última manera en que la ira de Dios, no la última, solo tengo estos ejemplos acá, puede que haya otros más, pero con estos 4 creo que es más que suficiente. En Ezequiel capítulo 20 hay un versículo que dice lo siguiente: también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir, y los declaré inmundos en sus ofrendas, pues hicieron pasar por el fuego a todos sus primogénitos, a fin de llenarlos de terror, para que supieran que yo soy el Señor. En ese engaño Dios inclusive permite, escuche, dice, les di estatutos, como si Dios les hubiera dado leyes, normas, que en lugar de ayudarles a salir, los engañaron más. Mire, y Dios no está hablando de la ley, de la palabra de Dios, no, esa es santa, buena, el mandamiento es bueno. Está hablando de esos mismos argumentos que la gente se metió en la cabeza, y Dios dice, se los di para que siguieran ahí engañados, para que no les fuera bien, para llenarlos de terror y supieran que yo soy el Señor. Hermano, esto es terrible,
lo que está describiendo Ezequiel y lo que acabamos de ver. La idolatría no es un juego, hermano. La idolatría no es algo con lo que tú puedas transigir, con lo que tú puedas negociar como creyendo que no va a pasar nada. No, eso es un peligro. Es un peligro para tu vida y para la vida de tus generaciones. Mire, mi papá, yo le voy a agradecer a mi papá toda la vida lo que hizo cuando yo me equivoqué. Cuando yo me equivoqué, mi papá mismo fue el primero, ahí sí como dice en el Antiguo Testamento, el que cogió la piedra y la tiró. Dice la Biblia en el Antiguo Testamento que cuando un hijo era contumaz y rebelde, había que denunciarlo ante los ancianos, y los padres eran los primeros que tenían que tirarle la piedra para matarlo. ¿Y por qué los padres? Porque con eso ellos estaban demostrando que era primero Dios antes que sus hijos. Y yo le doy gracias a Dios a mi papá que cuando yo me equivoqué, a mi papá no le tembló de ninguna manera la mano, ni a mi papá ni a mi mamá no les tembló la mano de decir, usted ya sabe, así que responda y ponga la cara. Y eso fue la mejor bendición para mí. Mire, si mi papá no hubiera hecho eso conmigo, yo creo que hubiera formado una religión hipócrita. Y cuando es una religión hipócrita, hoy yo no estaría aquí. Creería que soy cristiano, quién sabe cómo, viviendo mi vida, cómo comportándome, cómo actuando. Pero a mi papá no le tembló la mano. Y hoy estoy acá después de más de 20 años. Estoy acá, claro, es la misericordia de Dios. Pero si yo veo y evalúo las acciones de mis padres, solamente puedo llegar a una conclusión: mi papá nunca me tuvo como su ídolo, nunca. Dice mi papá que cuando yo estaba pequeño por allá una vez, mi mamá estaba, yo no sé qué pasó ahí, y estaba diciendo mi mamá que yo era su único consuelo y su única esperanza. Pero cuando llegó el momento de poner la cara, ni su consuelo ni su esperanza, ponga la cara, punto. Eso es lo que debiera ser una persona que tiene a Dios como su Señor y no a sus hijos como sus ídolos. Pero pasa. Y lo mismo sucede con el trabajo. Lo mismo sucede con el entretenimiento. Yo no sé qué cosas, mire, qué tantas cosas tú tendrás en tu vida que las has convertido en un Dios, pero Él está ahí y Dios no es ciego, mi hermano, Dios no es sordo, Él está atento. Y déjame decirte que puede que no estés destruido, que no te caiga un rayo, pero su ira viene contra ti. Y si no despiertas, si no eres atento y no escuchas lo que se te está diciendo hoy, entonces un momento se te van a tapar los oídos frente a este tema y vas a quedar completamente engañado y vas a creer que vas bien, pero no. Y vas a lamentar y a llorar: ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué estoy experimentando esto? Porque simplemente no colocaste a Dios como tu Dios, sino a otras cosas. Volviendo a la charla que yo tenía con mi esposa acerca de esas personas que nos preocupan, que escuchan las mismas enseñanzas, las mismas predicaciones, leen la misma Biblia, pero como que no cambian. Y es que hay que tener un compromiso, una determinación firme para decidir colocar a Dios como el Señor, como el único Señor. Hay que tener una determinación firme, y esa determinación tiene que ser de todos los santos días, en donde tú dices: no voy a hacer esto, no voy a hacer esto, no voy a hacer esto. Mi Dios es mi Dios, no soy yo. Mi Dios es mi Dios, no es mi familia, no es mi trabajo, no es el dinero, no es el entretenimiento. Todos los días tú vas a tener que hacer esa tarea, estar en esa pelea. Pero hay gente que no se compromete a eso. Por eso les va como les va, por eso viven como viven, por eso luchan. Por eso sus vidas, en lugar de ser, todos sufriremos, ¿cierto? Pero en lugar de poder decir: sí, ha sido difícil, pero he sido feliz, dicen: no, esto como que, está muy duro. Pero claro, usted se la ha hecho dura, usted mismo. ¿Por qué le vamos a echar la culpa a otros? Usted mismo, porque no ha querido colocar a Dios en donde debe colocarlo. Y esos sufrimientos y esos dolores es la misma ira de un Dios celoso, celoso. Yo quiero que tú pienses, mi querido hermano, en este punto, que tú pienses en las cosas que has hecho, en cómo tú has actuado, en a quién has colocado tú como Dios en tu vida, quién ha sido tu ídolo. Porque probablemente esa es la razón por la cual estás luchando y sufriendo hoy. Probablemente esa sea la razón por la cual la ira de Dios
esté ahí. ¿Es tu salvación? Como digo, no estoy hablando de eso. No. Pero podemos vivir bien. En medio de un mundo caído, en medio de un mundo donde hay sufrimiento, podemos vivir bien y decir somos felices. Como Pablo. Sé vivir en la pobreza, en la abundancia, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos decirlo. Pero quiero que tú pienses eso. Hermano, la ira de Dios es terrible en contra de la idolatría. Como le mencioné al comienzo, ese es el pecado más abominable para nuestro Dios. Más abominable que pueda haber. Por eso tú tienes que evaluar y revisar. ¿Recuerdan que yo les dije que la ley a nosotros es como un espejo y nos confronta, nos muestra quiénes somos? Bueno, pues aquí estás ante un espejo que te está diciendo: tus ídolos son estos y es mejor que los cambies. Tus ídolos son estos, tus imágenes son estas, es mejor que quites eso de tu vida. Dios te está diciendo eso esta tarde y tú tienes que oír esa voz y hacer caso. Pero hay una esperanza, mi hermano. El versículo 6 dice: y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guarden mis mandamientos. Es increíble, pero el castigo, el pecado afecta a tus generaciones. La bendición también las afecta, pero finalmente la decisión está en ellos, en cada uno. Y Dios dice que muestra misericordia a quienes, a millares, a gente en cantidades. Y es que no solo en Dios hay castigo, sino que también hay misericordia, infinita misericordia. Si no fuera por esa infinita misericordia, la raza humana ya habría dejado de existir hace tanto tiempo. Pero es la misericordia, la gracia, la bondad de nuestro Dios la que nos ha permitido seguir aquí a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestras fallas, seguimos acá. A pesar de que somos idólatras. Nosotros, yo mismo soy mi ídolo. Yo mismo. No tengo que luchar con otro, yo mismo. Quiero mis deseos, quiero que se cumpla lo que anhelo, lo que está en mi corazón es lo que deseo que se haga. Yo mismo soy el primer ídolo. La primera batalla está ahí. Pero Dios no nos ha destruido. Hemos experimentado su ira, pero aquí seguimos. Pero Él ahora habla de misericordia. Y aleluya por eso, porque hay misericordia, hermano. Y en ese sentido, si hemos fallado, si hemos cometido un error, si hemos pecado en esto de la idolatría, pues podemos arrepentirnos y cambiar. Y es lo que Dios está diciendo. Así que ese segundo mandamiento no solo nos muestra los ídolos, la realidad de la idolatría, no solo nos muestra el castigo como se vendría hacia nosotros y hacia nuestras generaciones, y no solo es la destrucción, sino todo lo que puede acarrear que tú hoy creas en Dios, pero que veas un día a tus nietos no siendo cristianos y dedicados completamente al mundo y tú digas: ¿qué pasó? Eso sería terrible. Eso sería una historia que uno lamentaría terrible y dice: ¿qué pasó acá? O sea, tengo hijos que van a ir, tengo nietos y familia que va a ir al infierno. ¿Cómo puede ser esto? Dios, ¿qué pasó? También hay misericordia, también hay gracia. Ahora, esto es posible por el sacrificio de nuestro Señor Jesús. La gracia de nuestro Dios es posible a nosotros por la encarnación, por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Sin ese hecho, nada de lo que hoy estoy hablando podría ser realizado. Tú y yo no podríamos arrepentirnos, tú y yo no podríamos cambiar nuestra vida, tú y yo no podríamos vivir para Él, pero al momento en que nuestro Señor Jesús se encarnó, la misericordia vino al ser humano. Y hay oportunidad, hermano, hay oportunidad. Y entonces por eso es que hay misericordia. Pero además, escucha esto, porque tus hijos, tus nietos, tus bisnietos estarán siempre ante la decisión ante Cristo. Mi papá, gracias a Dios, son cristianos, pero mis abuelos no. Mi abuelo no conocía el evangelio, mi abuelita conoció el evangelio, gracias a Dios, pero mi abuelo no. Fue un borrachito hasta que ya no le dieron plata, entonces ya dejó de ser borrachito porque ya sin plata nadie le fía. Y ahí se acabó. Pero mientras él tenía el dinero fue un borrachito, mi abuelo.
idólatra, sí. Mi papá cuenta que tenían los huesos de hijos que habían muerto ya guardados en la casa. ¿Para qué tienen los huesos? No sé, pero los tenían por allá. Cuando mi papá se convirtió, cogió y botó todos los huesos y se ganó una rejera por haber hecho eso. Porque eran idólatras mis abuelos. ¿Y por qué nosotros cambiamos? ¿Por qué mi papá no está pagando las consecuencias de esa idolatría? Por la decisión que todos tenemos ante Cristo. Porque todos en algún momento de nuestra vida nos enfrentaremos a ese mensaje. Mi esposa recibió ese mensaje en una película. Pero ella pudo haber tomado la decisión, ay, qué tan triste, y al otro día irse a soltar baldosa el sábado santo. Irse a bailar. Y ya, ay, pobrecito Cristo, pero allá bailando y ya. Y ya se le olvidó. Y al siguiente año va a ver la misma película y ya no va a llorar y ya no va a pasar exactamente nada. Pero ella tomó una decisión ese día, Dios tocó su corazón y ella respondió a eso que se dio y gracias a Dios está acá, es mi esposa. Pero cada persona tiene esa determinación, mi querido hermano. Por lo tanto, la misericordia de Dios, así como la ira afecta a las generaciones, la misericordia de Dios puede romper con el castigo de las generaciones. Amén. Lo que hizo tu papá quizás fue, y aquí para los hijos que están acá, quizás tu papá o tu abuelo o tu mamá es pésimo, un pésimo cristiano, un testimonio del evangelio terrible. Bueno, pero eso no te va a excusar nunca de acercarte a Dios, porque la decisión la tienes tú. Dios también te habla a ti y te dice, aquí estoy, te estoy llamando, ábreme la puerta. Si me abres, yo entraré a ti, entraré en tu corazón. Así que es una decisión que cada persona toma. ¿Cuál es esa decisión? Amar y guardar los mandamientos de Dios. Bien dice aquí, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué significa eso? Colocar a Dios como su Dios en el corazón, el primero y el único. Ya, quitar todos los ídolos. Y esa decisión la tiene cada persona. Así que usted que está aquí esta noche tiene que pensar dos cosas con respecto a lo que hemos hablado. Primera, no sea idólatra, hermano, porque eso va a afectar a sus generaciones. Y aunque ellos van a tener la decisión, usted va a tener que responder por lo que hizo. No sea idólatra, no trate a Dios como un ídolo. No sea religioso. No venga a levantar las manos acá y en la casa a hacer un vulgar. No venga a decir aquí te alabo, Señor, y allá después ser un infiel. ¿Qué es? ¿Qué es? Eso lo único que hace es dañar tu testimonio y va a afectar a tus generaciones. Es lo primero que tienes que pensar. Lo segundo que tienes que pensar es que tú puedes romper precisamente con ese círculo de castigo, de ira. Tú puedes romper con cada una de esas cosas. Tú puedes decir, voy a consagrarme a amar a Dios y a guardar sus mandamientos. Y en ese momento cambia la historia, porque la misericordia de Dios y la gracia está para ti. Está para ti. Así que tienes que tomar esa determinación y decir, Dios, yo quiero cambiar mi vida. No ser un idólatra, pero hacerlo. Y entender que tus errores hoy pueden marcar a tus hijos, pero también hoy puedes cambiar. Decir, no voy a hacer más esto. Voy a hacer un buen testimonio para que ellos se acerquen a ti. Para que en lugar de ser un tropiezo, sea algo positivo y que tú puedas orar en sus corazones. Señor, por favor. Y puedes cambiar. Y como mencioné al final, hijos, si sus papás no son el ejemplo, más ejemplo, tranquilo. Igual usted ellos van a tener que responderle ante Dios, pero tú no puedes excusarte en eso. Amén. Y quiero leer un versículo adicional para que ustedes se den cuenta de esto que estoy hablando. Es Proverbios capítulo 6, el versículo 34. Dice así: porque los celos enfurecen al hombre y no perdonarán el día de la venganza. No aceptará ningún rescate ni se dará por satisfecho, aunque le des muchos presentes. Voy a leerle otra vez. Está hablando el libro de Proverbios acerca del adulterio y le está diciendo al hombre, no se meta en ese lío, hermano. ¿Para qué usted se va a meter en hacer un adúltero? Dice, el que se mete con la mujer ajena, dice ahí, comete un error, es muy bruto.
Y dice, ¿por qué? Porque los celos enfurecen al hombre y no perdonarán el día de la venganza. El adulterio levanta, despierta los celos, y la venganza es tan terrible que eso es muerte. Usted ha escuchado, eso es muerte terrible. No aceptará ningún rescate, ni se dará por satisfecho, aunque le des muchos presentes. Los celos en el hombre muestran los celos de Dios. Con todo ese hombre celoso, completamente enfurecido, dispuesto a matar a el hombre con que fue infiel su esposa y a ella misma incluso. Tú tienes que pensar, así es la ira de Dios, igualito, pero a la n potencia. Dice aquí al final del versículo, y no aceptará rescate por más que tú le des muchos presentes. No, perdóneme, yo le doy plata, perdóneme. Yo, ¿qué quiere que haga? Nada, morirse es lo único que quiere. Que muera es lo único que quiero. Pero Dios no. Y Dios sí aceptó un rescate, y fue la muerte de su hijo, para que nosotros los idólatras, para que tú que has fallado con eso, puedas acercarte a Él. Mi hermano, hay misericordia, pero no tienes que ser idólatra, porque eso va a traer consecuencias sobre tu descendencia. Amén. Póngase en pie, por favor, y vamos a orar. Con esto estamos cerrando el segundo mandamiento. Con esto creo que ya hay más que suficientes argumentos para que usted diga, no voy a ser un idólatra, de ninguna manera voy a ser un idólatra, no va a permitirme nada de esto en mi vida. Pero pidamos a nuestro Dios que nos dé gracia para salir adelante. Amén. Señor, aquí estamos. Tú más que nadie sabes quiénes somos, qué somos. Tú más que nadie conoces nuestros defectos, nuestras fallas, nuestras faltas. Más que nadie, Señor, has visto la maldad de nuestros corazones. Conoces que somos idólatras, y te pido que nos perdones, Señor de los cielos. Por favor, perdónanos. Perdónanos. Perdónanos, Señor, perdónanos. Perdóname, yo no quiero ser un idólatra. Yo quiero ser completamente fiel y leal a ti. Perdóname. Y ayúdame. Ayúdanos, Señor, a serte fieles. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo, a no faltarte. Ayúdanos, Padre Celestial, te lo suplico, por favor, ayúdanos. Gracias, mi Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, porque puedo acudir a ella. A pesar de que no soy digno, puedo acudir a ella. Gracias, Señor. Gracias. Pero ayúdanos a cambiar, a entender estas verdades y a corregir nuestra vida. Por favor, Señor, te lo suplico. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre.